Yo no podía tirarme ahí del segundo piso, ¿sí? No podía salir gritando porque no tenía alientos, no por otra cosa, ¿sí? ¿Verdad? Y de pronto me fue invadiendo un calor, como un sentimiento de amor infinito, algo que te llena el corazón y que te hace comprender. Y dice, Dios mío, cuántos movimientos, cuántas puertas, cuántos baños, cuántas luces, cuánto llamar la atención. Este es un SOS, pero ustedes se imaginan tal vez desde la época de la Inquisición todo esto. Yo hago lo que sabemos hacer, que es el POWA, el ritual del retiro de la conciencia, acompañarlo, alinear el corazón, el séptimo centro, el alma, visualizar cómo son absorbidos en la luz. Algunos mantras lo hago, la visión desaparece y yo tengo un sentimiento de paz, nuevamente la alegría fuerte, vigoroso, ya no tembló. Me fui, yo no le dije nada a esta señora, sino simplemente que oré. La señora asiste al otro seminario que tuvimos sobre la muerte en Barcelona, ella se va hasta Barcelona y sale, así como tú ahora, ella sale y dice, yo quiero dar un testimonio. Mire, esa casa que hacía muchos años no se podía vender, empezaron los compradores a pelearse por ella, la vendimos en menos de 15 días por mucho más de lo que pedíamos, precisamente aprovechando esas circunstancias. Entonces hay casas habitadas. Y cuando hay una casa habitada, eso no es para ir a cazar un fantasma, es tener realmente un sentimiento de amor y de responsabilidad, y sabemos que hay un ser humano, porque aunque se haya ido, es un ser humano que nos está llamando y que necesita nuestra ayuda. Ustedes se imaginan el campo de conciencia emocional. Vamos aquí por la séptima y un accidente y hay 10.000 curiosos discutiendo quién tuvo la culpa, todo eso, el aquelarre, y nadie se da cuenta que está ahí, que todavía está ahí, que podríamos decir una oración, hacer una restitución, estar en silencio. El campo de la muerte es un campo sagrado, es un templo. El moribundo está a puertas de un pleno contacto con el alma. Y nosotros vemos por televisión que hubo una guerra y un atentado y entonces renegamos del atentado. Si en ese momento, en vez de renegar, nos alineáramos y dijéramos una oración por todos los que no se han podido ir porque ni siquiera pueden comprender desde su estado de conciencia qué fue lo que pasó, tal vez tendríamos una sociedad mucho más bella. La contaminación astral que implica la falta de restitución, o el que el asesino o el asesinado o el accidentado se quede allí, nos explica cosas como que hay curvas de la muerte, como que hay sitios, a pesar de que el peralte y toda la ingeniería sea correcta, allí la gente pierde el control. Eso lo conocen los antiguos radiestesistas. También nosotros sabemos que hay casas con vibraciones negativas, que hay casas a cáncer. Vemos muy frecuentemente niños, eso nos pasó mucho en Medellín, que cambian de casa y en la casa nueva donde llegan se enferman, tienen pesadillas, gritan por la noche y ellos perciben este tipo de energías. Si nosotros, en lugar de hacerlo cazando demonios, pudiéramos hacerlo de una manera humana, sabiendo que ellos, los que se quedaran, necesitan de nosotros para poder hacer la restitución y regresar al alma, entonces veríamos todos estos procesos de la muerte con mucho mayor responsabilidad. Es que yo pienso que la gran mayoría de los seres humanos no alcanzamos a despegarnos, a desprendernos de todo al morir. Entonces, si esa premisa es cierta, ¿por qué unos se manifiestan y otros no se manifiestan después? Gracias, doctor. A ver, la manifestación puede ser tan puntual, yo te respondo con esto. Como que alguien se comunique con una persona que no tiene nada que ver con ella, es un asunto de afinidad en el campo emocional o energética, para darle un mensaje preciso. Yo tengo una paciente que va a la consulta y me dice, doctor, es que me pasó una cosa muy rara. Yo soñé que hay un señor que se llama fulano de tal. Y me dio el número del teléfono, imagínense, en sueño, ¿sí? Yo tengo ese sueño lúcido y es tan lúcido que me despierto y lo anoto. Por favor, contacte a mi familia en tal teléfono y dígale que en tal closet, en tal parte, yo tengo unos documentos y un dinero guardado, ¿sí?
¿Por qué no con la familia? No lo sabemos, pero muchas veces la afinidad no es directamente con la familia. ¿Por qué tienen que hacer ruido de otra manera? ¿Por qué nosotros no tenemos ese estado de apertura que nos permite la comunicación? Realmente no lo sabemos. ¿Quiénes se quedan y quiénes se retiran? Todos a la larga, yo creo, salvo que ha habido un evento muy doloroso, un asesinato, en fin. Yo creo que todos en un tiempo relativamente corto nos retiramos, es decir, hacemos esa restitución del campo de conciencia emocional. ¿Y cómo lo percibimos? Esa percepción puede no ser consciente. Tenemos el caso de muchas señoras que nos comentan: doctor, qué tan raro que yo no estoy triste. Y además yo tengo mucha pena por no estar triste. Alguien me dice: es que a mí me da mucha pena con mi suegra, ella llora, llora y llora, y ella va a pensar que yo era una mala esposa o una mala mujer porque realmente yo no he llorado. Y además todos en mi entorno dicen que es que yo todavía estoy anestesiada, ¿no? Que todavía estoy en el estado de shock y que todavía no he tomado tierra. Doctor, pero yo me siento en tierra y yo no me siento infeliz. Cuando uno habla con ellos, dice: es que yo siento su presencia. Y una señora me decía: yo sirvo mi desayuno y yo sirvo el chocolatico para él. Yo sé que él no se lo va a tomar, pero yo siento que él está ahí. Y yo preparo mi camita. Ellos es que no se atreven a decirle al médico, ¿no? Porque los manda para el psiquiatra o dice que es alucinaciones, ¿sí? Pero cuando entramos en confianza, mucha gente empieza a participar de ese tipo de experiencias. Yo tiendo mi camita y le preparo la almohada y su cobijita y todo. Doctor, y yo me siento acompañada, yo sé que él está ahí. Pero también sucede con alguna frecuencia que algunos meses después, 6 meses, 8 meses, 1 año, de pronto un sentimiento de vacío infinito. Y esa es la segunda muerte, la segunda restitución. Y dice: yo lo sentía y ya no lo siento. Yo soñaba con él y ya no sueño. Yo me sentía acompañada y ahora tengo un sentimiento enorme de soledad. Es también muy importante que haya un total desprendimiento. Si nos acompañan, que nos acompañan, pero que de todo corazón nosotros los podamos liberar para que ellos sigan su viaje, sabiendo que su vida en nuestro corazón es eterna, porque ellos también han sembrado sus lecciones, las que nos vinieron a enseñar en nuestra conciencia. Y ese tipo de manifestaciones es tan especial. Yo les voy a comentar otro caso que realmente a mí me transformó la vida. Es una niña con leucemia. Nosotros creemos que se mueren jóvenes, y ¿quién dijo que las almas tenían tiempo? ¿Y quién dijo que los hijos no son nuestros maestros? En mi casa el más joven, el más viejo es el más joven de todos. El viejito de la casa es el más joven de todos. Por su madurez, por su actitud, por su conciencia, realmente nos da lecciones a todos. Uno cree que la gente tiene 3 o 10 o 20 años, ¿no? En términos de conciencia el tiempo no se mide así. Había un país en el que la gente le medían el tiempo por los segundos de felicidad que había vivido. Entonces tú ibas y mirabas las lápidas del cementerio. Aquí yace fulano de tal que se murió después de 6 años de vida. Esos eran los que más vivían. Eso era mucho. 6 años de felicidad. Eso es una maravilla. Es decir, contaban los momentos intensos y los momentos significativos. La vida está llena de significado, no de tiempo horizontal, sino del tiempo profundo y vertical, que es el tiempo de la conciencia, es el tiempo de la vida. Miramos los niños con leucemia, viejitos. ¡Qué maravilla! Su mirada, su porte, su actitud frente a la enfermedad, frente a los padres. De pronto yo veo a esos padres sufriendo, inconsolables, y esos niños sufriendo no por su enfermedad, sino por sus padres, y tratando de consolarlos. Son maestros de la vida. Muchos de nuestros hijos son maestros que la vida nos regaló y que vinieron también a enseñarnos una lección, y que se fueron no la víspera, sino el día en que tenían que irse, con una leucemia, con un accidente de cualquier manera, pero en términos del alma, una vez que uno